Gracias por avisar. Perfecto. Van a tener, Cintia, las 2 horas está pensado para ser realizado en menos tiempo que 2 horas, van a tener las 2 horas de clase. El parcial, cada uno lo hace en su comisión, es decir, en el horario de su módulo, los que están en el módulo A de 14 a 16 y los que están en el módulo B de 16 a 18, obviamente. Rocío, no es multiple choice, ni es a desarrollar. Es al modo de lo que fueron las consignas del segundo trabajo práctico, exactamente. No, el segundo práctico no solamente había preguntas para desarrollar, son consignas en las que tienen que interpretar. Tienen que, por ejemplo, en el práctico había cuestiones que completar en una frase y de esa frase desprender conceptos. No sé si me estoy explicando bien. A ver, no sé si no me están escuchando o qué sucede, pero ya dije que son 4 consignas, una por unidad. Y que voy a poner en los foros esta información para todos los que no entraron aquí hoy. Que dicho sea de paso, quisiera que le comenten a sus compañeras y compañeros que estos son esfuerzos muy, muy grandes que hacemos. Son muchísimas horas de preparación, más las horas de dar clase, y la verdad que es un poco decepcionante que el número de asistentes de un curso en el cual hay 400, el número de asistentes en este momento al aula sea 40, ¿no? El 10%. Quiero decir esto porque luego hay quien protesta o quien pide esto o quien pide aquello. También investigo el tema de cuánto se miran las clases que pidieron que fuesen grabadas y luego no las miran, ¿no? Es decir, es complejo. Pero bueno, nada. Obviamente les estoy diciendo estas cosas a quienes están haciendo las cosas bien, que son ustedes, y que bueno, que no, obviamente no es un reto para ustedes. Estoy solamente expresando un poco mi penar y para que le transmitan a sus compañeros y sus compañeras que tienen que hacer un esfuerzo es por ellos. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo y un poco más creo. Pero nada, eso, díganles que por favor estudien, que están los materiales que están, las clases que están, los cuestionarios guía, las guías de lectura. Hemos, le digo, hecho en tiempo récord todo lo que aconsejan y leímos por ahí que aconsejan a los profesores para hacer educación a distancia y no somos, obviamente, como saben, profesores a distancia. Estamos sometidos, también como ustedes, que no son alumnos a distancia por definición, sometidos a este aprendizaje tan duro y tan imprevisto. Pero bueno, nada, todos tenemos que hacer el esfuerzo y por eso les pido que así compañera a compañera, de compañero a compañero, le digan que se ocupen y que no pierdan la oportunidad. La idea es que no sea un tiempo muerto ni un tiempo perdido. Bueno, continuamos entonces. Entonces, básicamente, el parcial va a ser como les dije. Después les coloco para todos un recordatorio en la PETCO. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estábamos les decía que en el concepto de sanción,
Gracias, Milena, gracias. Nos reconfortan estos, no por comparación, sino simplemente que se aprecie el esfuerzo, es reconfortante porque lleva muchísimas horas preparar todo esto. Seguramente después lo podremos mejorar, seguramente estamos aprendiendo de nuestros errores, y seguramente la producción que hicimos en este cuatrimestre nos va a servir en otros y la mejoraremos y la puliremos y tal, pero ha sido verdaderamente una carrera contra el tiempo. Muy bien, entonces, les decía que para mí Kelsen tiene aquí un presupuesto ideológico, y es que, ¿por qué él dice consecuencia de una conducta la sanción? Es cierto, en el derecho moderno, en el derecho del Estado moderno, en general, por decirlo de alguna manera, se liga un acto de fuerza efectiva latente consistente en la privación de un bien ejercido por un agente autorizado contra una persona a partir de una conducta realizada por una persona. Pero esto, que parece tan lógico y que a nosotros nos parece de nuestro, digamos, de nuestro paisaje mental habitual, no es lo que sucedió, por ejemplo, durante el nazismo en Alemania, donde, por ejemplo, se da un caso patético y trágico de la historia de la filosofía, donde un filósofo tan importante y tan reconocido como Martin Heidegger, por entonces rector de la Universidad de Berlín, echó de la universidad, es decir, sancionó. Él hizo uso de su competencia, y en base a leyes dictadas por el Parlamento alemán, no por un acto ilegal o un acto discrecional de él, sino en función de leyes del Parlamento alemán, echó de la universidad a otro célebre filósofo que había sido su maestro, Edmund Husserl, porque era judío. No lo echó por una conducta, lo echó porque tenía una determinada condición cultural, como mediante las leyes llamadas de eutanasia, los nazis mataron personas porque eran discapacitadas. Es decir, y por supuesto luego cometieron lo que cometieron, el holocausto, la masacre de 6 millones de personas de la población judía de Alemania y de Europa. Y esas personas, para que se entienda lo que estoy diciendo, no habían realizado conducta alguna. No se les podía imputar una conducta, por banal que fuera, por simple que fuera, porque cruzaron una vía, porque dijeron algo, porque, no sé, porque caminan para atrás, porque saltan cuando atraviesan la calle. Ustedes dirán, uy, ¿qué tipos de delitos más idiotas? Sí, serían delitos idiotas, pero serían actos, conductas de las personas. No, a estas personas se las echó de la universidad, se las asesinó, porque eran algo, eran judíos, eran romaníes, es decir, gitanos, o eran personas que tenían un padecimiento mental o físico. ¿Me explico? Entonces digo, en realidad, y estas eran cosas previstas en la normativa, ese es el grado de horror del nazismo, ¿verdad? En la normativa del Estado nazi. No es porque cualquiera diría, bueno, esto, en Argentina, durante la última dictadura militar, se asesinó a 30.000 personas, pero se las asesinó cometiendo crimen. El Estado, que utilizó el aparato represivo del Estado para perseguir a personas por razones políticas, lo cual es un crimen de lesa humanidad,
y no cabe duda, y fue un genocidio, no cabe duda, de todas maneras ese Estado no pretendió dictar una norma mediante la cual se decía que hacer esto estaba bien. El horror duplicado del nazismo es que hizo lo que hizo, sustentándolo como leyes que proclamaban un valor, en su caso el de la raza aria, la superioridad de la raza aria, qué sé yo, toda esa imbecilidad de la que estuvo nutrida el, el nazismo, y que de vez en cuando emerge en algunas mentalidades, de vez en cuando emerge de diversas maneras y tenemos que estar atentos. Bien, entonces quiero decir, en esta última característica de la sanción, para mí a Kelsen se le filtra algo de su ideología, obviamente, de su ideología democrática, que comparto, pero uno pudiera decirle, mire, usted estaba tratando de alguna manera de describir todo lo que aparece como derecho en el mundo, y hay países como la propia Alemania que han empleado esto de otra manera. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ir entonces a las distinciones entre sanción civil y sanción penal. Las dejo para que las lean, son sencillas. Vamos a ir a la definición de acto antijurídico, que tiene mucho que ver con esto último que estábamos hablando, en tanto que es justamente un tema de tipo ideológico, y en el que Kelsen, fundamentalmente a partir de su ruptura clara filosófica con el justnaturalismo, va a procurar dar una definición de delito que rechace la idea del justnaturalismo de que existen actos mala in se, es decir, actos que son malos por sí mismos, actos que antes de que exista el Estado, y no no importando lo que diga el Estado acerca de ellos, son actos malos por sí mismos, malos en sí mismos. Eso significa mala in se, ¿no? Y por el contrario dirá que los delitos son solo aquellos actos mala prohibita, es decir, son malos porque están prohibidos por el Estado. Y prohibidos por el Estado significa que en una norma jurídica válida le ha sido imputado a ese acto una sanción. Cuando a través de una norma jurídica válida se le imputa a un acto una sanción, ese acto queda definido como delito. Si no se le ha imputado a través de una norma jurídica válida una sanción que ya definimos qué es, entonces el acto no es delito, por horroroso que nos parezca a nuestra consideración ética. Esto es lo que está queriendo decir Kelsen. Bueno, entonces, primera definición: acto antijurídico es la condición o antecedente de la sanción mencionado en una norma jurídica, ¿no? Y se le critica que es una definición muy amplia, porque hay un montón de condiciones o antecedentes para aplicar una sanción a una persona que no serían considerados por nadie como delito. Por ejemplo, es necesario, ya lo saben ustedes, que haya una denuncia, es necesario que haya un juicio, es necesario que haya una sentencia. Ni la denuncia que haya formulado quizá el particular afectado por el delito, fíjense lo que sería el contrasentido, ni la acusación fiscal, ni la defensa del defensor oficial, supónganse ustedes, para mejorar este ejemplo, ni la sentencia del juez, que sería otro contrasentido, son delito, y sin embargo son condición de o antecedentes de la sanción. Por esta razón, Kelsen mejora la definición y dirá que es la conducta que, siendo condición de la sanción prevista en una norma jurídica, está realizada por el individuo al cual se le aplica. Este concepto, sin embargo, que mejora el anterior porque resuelve el problema de identificar cuáles de los actos que son antecedentes de una sanción
eso al que llamamos acto antijurídico, deja sin embargo sin contemplar a los casos de responsabilidad indirecta, que es el caso donde quien responde por un acto al que se le imputa una sanción en una norma jurídica válida, no es la misma persona que realizó el acto, sino una persona distinta del que realizó el acto, ¿no? Supónganse ustedes que hablamos de la responsabilidad del propietario de un automóvil por los daños que causó otra persona conduciendo su automóvil. Eso es responsabilidad indirecta. No está condenado por, o digamos, no le es imputada la responsabilidad, obviamente la responsabilidad civil, no la responsabilidad penal. Estamos hablando, la responsabilidad indirecta es siempre en el terreno civil, en materia civil. Esa responsabilidad se le imputa a una persona distinta. Independientemente puede haber responsabilidad directa en ese caso, en el mismo caso que le estoy diciendo. El conductor del vehículo, el que, supongamos, atropelló a una persona y le causó lesiones, también es responsable. Nada más que en ese caso él responde de manera directa. El que va a responder indirectamente y solidariamente con este es el propietario del vehículo. En fin, pasamos entonces a la tercera definición. ¿Por qué se le dice a Kelsen, con esta crítica, se le obliga a Kelsen a formular un tercer planteo, ¿no? Y dirá entonces en el último de sus intentos que es la conducta de aquella persona contra quien o contra cuyos allegados se dirige la sanción establecida, como consecuencia en una norma jurídica. Ustedes ven que va progresando la definición, agregando elementos, manteniendo la estructura inicial. Se le critica que debilita la exigencia de que el delito sea necesariamente conducta del sancionado, ¿no? Incluye el término allegado, que eso es lo que permitiría responder a la crítica anterior, ¿no es cierto? Y incluye el término allegado, que es excesivamente vago, porque el término allegado no tiene una connotación clara en el campo del derecho como para decir nosotros sabríamos exactamente a quién imputar la conducta porque las personas que están en tal o cual relación con otra persona son allegados. Un allegado puede ser alguien que en una lista del club de fútbol le dio apoyo a través de un medio de comunicación para que su lista ganara. Puede ser alguien que es socio del club, puede ser alguien que es presidente es secretario de la comisión directiva donde esta persona es presidente. Imagínense la cantidad, ustedes rápidamente estarán imaginando la cantidad de supuestos que a partir de una sola relación, de una relación cualquiera que ustedes tomen de la vida cotidiana, pudieran pensarse quién es un allegado y quién no. Y esa tercera definición no quedó resuelta. Bien. También vimos, cuando vimos la unidad 2, vimos la definición de delito dada por la dogmática penal, ¿no? Esto porque ustedes van a estudiar, obviamente, derecho penal positivo y van a observar la definición de delito no dada por los teóricos o filósofos del derecho, sino por los juristas que estudian derecho penal propiamente dicho, es decir, por los que son llamados dogmáticos, justamente.
Entonces, un jurista alemán también, Ernst von Belling, va a dar una definición, o dio una definición de acto antijurídico o de delito, él no habla de acto antijurídico, sino de delito, que ha tenido un enorme éxito, digamos, sobre todo en el campo del derecho penal positivo, y que hasta el día de hoy es usada, o muy comúnmente usada, como expresión, como definición de delito. Y decía algo así como que es una acción típica, antijurídica, culpable, que llena las condiciones objetivas de punibilidad y que está sometida a una adecuada sanción penal, o a la inversa. El acto antijurídico, ya lo dijimos, hay que aclararlo, no es de uso solamente en el derecho penal, sino también se usa en el derecho civil, ¿no? Ya lo acabo de decir eso. Veamos un poco entonces los requisitos según von Belling. La acción es la comisión de una acción voluntaria. Esto tiene que ver con eso que decía también Kelsen, ¿no? O su omisión. Es decir, alguien puede matar a una persona haciendo algo para que la persona muera, o Jorge, no se sí, escucha. no, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí. No, se agotó la batería de los auriculares. Entonces pasé al auricular de la radio, que es un poco menor en la calidad de la radio, cualquier cosa digo, de la computadora, que es un poquito menor, pero bueno, vamos con él. Entonces, estaba diciendo que es la acción que puede ser por, digamos, una acción voluntaria, ¿m? Que puede ser de comisión o de omisión. Una cosa es realizar una acción que produce la muerte de una persona, o no realizar una acción que por la omisión de esa misma acción, al no realizar esa acción, se produce la muerte de esa persona, ¿no? Como el caso de la omisión de auxilio, o la muerte o cualquier otro daño, ¿no? Típica significa que esto también es algo que tiene que ver con el derecho penal liberal. Así como lo de que es motivo de una acción, esto ya lo expliqué recién cuando explicaba el por qué para mí la definición de Kelsen tiene un contenido ideológico. Esta también tiene un contenido ideológico. Primero porque está hablando de acción, ya sea por comisión u omisión, y porque dice que es típica. Típica es una adquisición evolutiva, podríamos decir, del derecho, a partir sobre todo de la Revolución Francesa, en el que se fija como criterio que para que algo sea un delito, tiene que haber sido previamente establecida en una ley, y tiene que haber sido establecido de manera clara, delineado de manera clara, para que los ciudadanos, las ciudadanas, sepan cuáles son las conductas prohibidas, sepan cuáles son las conductas que se consideran delito. O sea, sepan cuáles son las conductas tipificadas. Cuando ustedes escuchan hablar de tipo penal, cuando escuchan hablar de tipificación, lo que están escuchando hablar es de descripción de una conducta. Y acá remítanse a todo lo que vimos primero en la unidad 1 sobre el lenguaje y sobre cómo funciona el lenguaje, cómo definimos las palabras, cómo construimos los significados, de qué manera nos relacionamos con las cosas. Porque en este sentido, un delito, o mejor dicho, una acción, es una cosa. Recuerden ustedes que cuando definíamos el término cosa en
en la unidad 1 decíamos que lo usábamos en el sentido heideggeriano del término, justamente de este Heidegger que hizo esta barbaridad con su maestro, en el sentido de que él decía que hablaba de cosa refiriéndose a lo que se nos aparece en tanto que nos aparece. Es decir, vuelvo a decir, es cosa un martillo, es cosa una mesa, es cosa un automóvil, es cosa un código, es cosa una acción, porque es un objeto del mundo, separado del magma del mundo, separado de toda esa inmensa cantidad, infinita cantidad de cosas que nos presenta el mundo, y lo hemos identificado como una cosa. Vuelvo a lo de la clasificación de los animales que hace Wilkins, o que Borges dice que Wilkins hace, o que hacen los chinos, queriendo decir, todo eso que hacemos con el mundo es arbitrario. Arbitrario en el sentido de que resulta de nuestras convenciones. Y por convención nosotros entendemos que hacer tal, digamos, seguir una serie de pasos, realizar una serie de acciones, constituye un acto. Por ejemplo, que si una persona le da a otra una cosa y la otra persona, a cambio de la cosa, le da oro, o le da dinero, o le da, que después tendríamos que ver qué es el oro, qué es el dinero, etcétera, pero eso es un regreso ad infinitum, está realizando un acto de compraventa. Pero esto es una cosa creada por la cultura a lo largo del tiempo. Y hacerlo de una manera es legal, y es un acto lícito, y hacerlo de otra manera, esa misma cadena de actos pudiera transformarse en una estafa y ser un ilícito. ¿Me explico? Esto es lo que está presente en esta, precisamente en la definición de von Belling. El siguiente, llamémosle requisito, es que sea un acto antijurídico. Y que sea un acto antijurídico es nada más ni nada menos que viola normas prohibitivas, las normas que establecen penas. Esto sería como la definición de Kelsen. Y finalmente, significa que requiere, von Belling, que sea culpable y punible. Culpable significa que ha realizado una conducta con dolo, es decir, con intención, o con culpa, es decir, con negligencia o imprudencia. Y que es punible, es decir, que además el derecho considera que dadas todas estas condiciones, se le puede finalmente aplicar la pena. Por ejemplo, que no resulte excluido de la aplicación de la pena, pese a que reúne todos los demás requisitos, porque es un menor que tiene 15 años en la Argentina, es decir, es menor de 16 y no puede ser imputado del delito. Es decir, esto significa que no significa, que no haya una reacción del Estado, en el caso argentino, en la mayor parte de los estados, nada más que a esas personas que describieron esa conducta, que para los que tienen mayoría de edad, digamos, calzan, vamos a decirlo de una manera grosera, calzan como delito, se conciben como delito, ingresan como delito. Para estas personas no, pero eso no significa que no haya una reacción del Estado y que no haga alguna cosa con esos menores, pero eso está descrito en la legislación penal de minoridad, pero que no podemos aquí extendernos sobre eso, ¿no? Pasamos entonces al término de responsabilidad, y ahí vimos que Herbert Hart, que es un autor que tratamos mucho nosotros en la teoría del derecho, ha trabajado con el concepto de responsabilidad y ha hecho ver la responsabilidad como capacidad, y ha mostrado distintos sentidos del término responsabilidad,
yo lo sintetizaría responsabilidad como el vínculo de conexión entre una acción y una respuesta estatal, ¿no? Es decir, algo se produce como consecuencia fijada en el derecho. No obstante, denme un segundito, por favor. Les decía entonces, no obstante, Hart muestra que la palabra responsabilidad tiene una gran polisemia, incluso al interior del derecho, y se usa en distintos sentidos. Por ejemplo, para expresar un estado mental, ¿no? Como por ejemplo cuando se habla de que es capaz porque es imputable. También como punible o moralmente reprochable, algo de lo que acabamos de ver, cuando es susceptible de ser sancionado, algo muy, muy parecido en definitiva. Como también como función o obligación derivada de un cargo, ¿no? Por ejemplo, se dice que el presidente de la República tiene la responsabilidad de coordinar las políticas de la pandemia con los gobernadores de todo el país. Se está hablando de las responsabilidades propias del cargo de presidente, más allá de que aquí se esté hablando también en un sentido más político que jurídico, ¿no? También se habla de responsabilidad como factor causal. Se dice que